Génesis capítulo 22, verso 1 al 3. Génesis 22, 1 al 3. Ahí está un pasaje que vamos a meditar, que vamos a traer para nuestras vidas en esta hora, hermanos. Ahí está el consejo, ahí está la palabra bendita del Señor. ¿Ya lo tienen? Génesis capítulo 22, verso 1 al 3. El verso 1 dice de esta manera: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Verso 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Amén. Oremos. Padre bendito, en esta hora, Señor, gracias por todas tus bondades, por todas tus misericordias, porque en este momento, Señor, nos das esta palabra para meditar en ella, Señor. Tú hiciste, Señor, las cosas, y gracias a Dios, lo que tú ordenas, Señor, todo sale bien para la honra y la gloria tuya. Cristo, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, que esta palabra quede grabada en nuestros corazones. Muchas gracias, Señor. Amén, amén. Siéntense, hermanos. Gracias a Dios, porque aquí estamos, hermanos. Yo estaba trayendo a mi mente algunos recuerdos, algunos incidentes que han transcurrido en mi vida. El día 31 de este mes, hermanos, hace unos 2 días. ¿Qué día es hoy? 2. Pues bueno, hace 2 días, el día anterior fue el día último del mes de octubre, y traigo a mi mente que en aquel mes de octubre del 62, yo llegué aquí a este lugar. Era un jueves. Y aquel día, el primer domingo que yo ya estaba aquí, que me tocó predicar, fue día 2, ya hoy cae en 2, otra vez. Hace exactamente 52 años que un domingo como este, yo prediqué como por primera vez en este lugar, hermanos. Y mire dónde vamos. Han transcurrido 52 años. Y mientras yo tocaba, me acordé, dije, y hace 52 años que tengo este privilegio de estar tocando todavía aquí. Al Señor la gloria. Y de lo que no hice mención fue esto, no me acordé,
de que hace 52 años, que son 52 años que he estado comiendo de las ofrendas, de los diezmos que la iglesia de este lugar ha provisto para la honra y la gloria del Señor. Tengo mucho por qué agradecerles a ustedes, hermanos, porque han sido fieles, han sido responsables, han tomado las cosas de Dios en serio. Y aquí cabe recitar el texto que dice: no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Aleluya. Bien, hermanos, pues gracias a Dios por esta bendición. Me gozo. Les decía, el viernes me tocó predicar en una iglesia y les decía, tengo el privilegio de estar predicando aquí esta tarde cuando estoy cumpliendo 52 años que yo llegué aquí a San Fernando. Y las hermanas pues van iniciando en su nuevo templo donde están trabajando ya, que apenas tienen 2 años de establecidos. ¿Y usted cumplió ya 52 años aquí? Pues sí. Y al Señor la gloria. Se gozan los hermanos. Vamos a entrar al pensamiento de esta tarde, hermanos. En la introducción de esta tarde, dice, sin duda, la vida de Abraham estuvo llena de desafíos. Por ejemplo, dejar su tierra y vivir como peregrino, además enfrentar peligros, aún peligros de muerte. Pero dice, pero el desafío supremo fue cuando Dios le pidió que, dice, que ofreciera a Isaac su único hijo en sacrificio. Imagínense. Veamos cómo este desafío lo ayudó a Abraham a tomar decisiones que le ayudaron a fortalecer su relación con Dios, hermanos. En otras palabras, en la vida cristiana, hermanos, cuando se vive sin responsabilidad, cuando se vive sin un propósito, principalmente sin el propósito de servir a Dios, no pasa de ser una vida cualquiera. No sufre, no aprende a agradecerle a Dios, no adquiere experiencia para confiar en el Señor. Entonces, esa vida es una vida aburrida, esa es una vida, hermanos, sin sentido. Pero cuando hemos aprendido, hermanos, a vivir la vida cristiana en medio de problemas, en medio de asuntos difíciles, hermanos, aprendemos a confiar en Dios. Aleluya. Y esta fue la experiencia para Abraham. Abraham, como primer paso, dejó su tierra, su parentela, y además no era del pueblo de Dios. Vivía en un lugar
donde se practicaba la idolatría. Y cuando Dios lo llama a servirle, hermanos, dejó todo: altares, dioses, dejó a sus padres, su refugio, su casa, para comenzar a caminar una brecha, un camino que no lo conocía. Aleluya. Y salió, dice la palabra de Dios, sin saber a dónde iba, pero solamente confiando, dice, en la palabra de Dios. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y así fue su peregrinar, hermanos. Así fue su manera, cómo fue aprendiendo en la vida a depender de Dios, hermanos. Aleluya. Experimentó muchos momentos difíciles. Pasó por crisis muy difíciles. Aleluya. Pero eso lo ayudó. Yo sé, por ejemplo, he oído algunos testimonios, y en estos testimonios se expresa, hermanos, por ejemplo, la hermana Marta. Ella supo en qué condiciones llegó al hospital. Pero desde que pidieron la oración, ya Dios sabía lo que iba a hacer el resultado, hermanos. Y a la hermana le tocó sufrir, ser encamada, ser operada. Y aquí está, gracias al Señor. Oiga, y hay testimonios maravillosos, como la hermana Erlinda, como la hermana Jessica también. Esos problemas, esas situaciones nos van ayudando, hermanos, a crecer en el conocimiento y a crecer en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. La prioridad en el caso de Abraham, su amor, ¿dónde lo había puesto? A los 100 años de edad, Dios le dio a su único hijo llamado Isaac. Sara era de 90 años cuando nació Isaac. Hermanos, habían transcurrido más de 30 años y Dios lo mantenía diciéndole, ¿sabes qué? Yo voy a hacer de ti una nación grande. Tu descendencia va a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Pero no veía resultados. Dios probó la fe de Abraham, hermanos, en una forma muy maravillosa. Cuando nace su hijo, ahí Abraham depositó todo su amor, todo su cariño. Para él no había alegría más grande que llegar del campo, que llegar de donde andaba y preguntar por su hijo. Aleluya. ¿Qué podía pasarle que Abraham no estuviera compadeciéndose de su hijo? Oye, hermanos, esto es maravilloso. Muchas veces en la vida cristiana tenemos ciertas cosas que decimos
esto no lo voy a dar, esto no lo voy a vender, esto es para mí porque ya Dios me lo concedió. Aleluya. Cuando cifraban los 13 años de edad de este hijo de Abraham, llega Dios con una petición. Porque Abraham, una de las cosas que admiramos de él es que Dios hablaba con él cara a cara, hermanos. Nosotros por la fe creemos que Dios nos habla por medio de su palabra. Que Dios nos bendice maravillosamente. Lo creemos. Porque hay una fe en nuestro corazón de lo que hemos aprendido del Señor y por eso creemos que Él está aquí en esta tarde. Aleluya. Cuando llega para decirle, aleluya, y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Aleluya. ¿A quién amas? Dios conocía el corazón de Abraham. Y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermanos, Abraham como siervo de Dios sabía lo que significaba un sacrificio. Estaba acostumbrado a levantar altares y ofrecer machos cabrillos, a ofrecer corderos, a ofrecer en el altar sacrificios a Dios. Y en el caso de su hijo Isaac, no le pedía que hiciera sino lo mismo. Aleluya. Cuando Dios pide algo, hermanos, siempre nos pide a que sacrifiquemos lo que más estimamos. Aleluya. Y a veces podrían algunos decir, Dios exige sin saber el dolor que causa. Hermano, sí lo sabe Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Él sabe lo que Él sintió. ¿Sí? Cuando su hijo le dice, Padre, el hacer tu voluntad me ha agradado. Envíame a mí. Y Él sabía lo que significaba enviar a su Hijo Jesucristo al mundo para que naciera como cualquiera de los hombres que hemos nacido en el mundo, creciera y ofreciera su vida en sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Aleluya. Esto lo sabía Dios. Hermanos, Abraham, nos dice la palabra del Señor que Abraham se levantó, ¿a qué horas? ¿Cómo dice el versículo 3? Se levantó muy de mañana. ¿Sí? Enalbardó o ensilló un asno que él tenía. Le dijo a 2 de sus criados, acompáñenme. Yo no encuentro en la Biblia que le haya dicho a su esposa Sara lo que iba a hacer. Dios sabe por qué no le permitió eso. Porque, oiga, hermanos, imagínense decirle a Sara, su esposa, ¿sabes qué, mujer? Échame bastimento. Voy a ir a mi hijo, lo voy a ofrecer en sacrificio delante de Dios porque me lo ha pedido.
¿Cómo hubiera reaccionado esta mujer? Lo impediría por todos los medios, hermanos. ¿Sí? Lo que sí pudo haberle dicho, échame lonche, porque vamos 3 días de camino, vamos a ir a adorar a Dios. Y la mujer hacendosa, porque sabía que su esposo iba para adorar a Dios, prepara lo necesario. Y por último le dice, tal vez Dios te bendiga. Pero no sabía lo que iba. Hermanos, entonces, mire lo que nos dice en esta parte acerca del amor, la prioridad en la vida de Abraham. Dice, al ofrecer en sacrificio a Isaac, Abraham tuvo que decidir de 2 cosas. Una, amaba más a su hijo Isaac que a Dios, entonces no lo hubiera sacrificado. Pero Abraham demostró que sobre todas las cosas él amaba a Dios. Si Él me lo dio en mi vejez, Dios me lo va a dar aún de las cenizas del sacrificio, me lo volverá Dios a dar. Él tenía fe, él confiaba en Dios, hermanos. Aleluya. Otra cosa, una obediencia voluntaria. Lo que pasó, lo que se realizó. Por favor, versículo 3 al 6. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Verso 4. Al tercer día de caminar, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar desde lejos, donde iba a sacrificar a su hijo. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué experimenta usted en estas últimas expresiones? ¿Sí? Aleluya. Que Abraham va con la intención de cumplir con Dios su petición y al mismo tiempo está seguro que Dios va a proveer. De alguna manera, Dios trataría con él. Aleluya. Dice el verso, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos hacia el lugar a donde Dios había preparado el lugar para que ahí se ofreciera el holocausto. Nos dice aquí, después de que Dios habló, dejó todo a cargo de Abraham, como diciéndole a Abraham, ya oíste lo que te pedí, ahora es tu problema.
si vas a cumplir o no. Aleluya. Vamos a leer lo que dice el verso 9 y 10 de este mismo capítulo, hermanos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, dice, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ya está. Preparó el altar, puso la leña y luego a su hijo lo ató como atar un cabrito y lo puso sobre la leña. En el camino, antes de llegar al lugar, dice que el muchacho le había dicho: Padre, aquí está el fuego, aquí está la leña, pero el cordero, ¿se te olvidó? ¿Qué le dijo Abraham, hermanos? Dios se proveerá de cordero, hijo mío. ¿Sí? Y mire lo que dice el verso 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Aleluya. Dios lo demanda, Dios lo pide. Y hay que obedecer al mandato del Señor. Otra cosa, Abraham podía presentar opciones válidas a Dios. Por ejemplo, los elementos que él podía usar era decir: Señor, está muy lejos allá, mejor aquí. Oiga, pero si Dios le permite, así como quizás pensaría Abraham, a la vista de su esposa, Dios trató directamente con Abraham y le señaló el camino y el lugar. Otra cosa, el lugar no conocido para él. Demandaban de Abraham una obediencia voluntaria. Ahora, en el tercer punto dice: confianza plena en la provisión de Dios. Cuando él expresa en el camino: Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Aleluya. En ello está estipulado. Vamos a leer lo que dice el versículo 11 al 17 de este mismo capítulo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: cuando Abraham estaba ya, nada más de dejar caer el cuchillo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Aleluya. Verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas, ¿qué cosa? Un cordero, un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aleluya. ¿Qué está viendo Abraham allí? Que Dios
es un Dios maravilloso, importante. El verso 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Verso 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Verso 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, pero por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, verso 17, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Aleluya. Esta lectura, hermanos, nos enseña, hermanos, esto. Abraham no tenía más descendencia que Isaac. ¿Sí? Pero aún a pesar de eso, él estuvo dispuesto a decirle a Dios, Señor, lo que tú pidas. ¿Sí? Hay un texto, parece que está en el capítulo 10, verso 12 de Deuteronomios. Hay un texto que dice, ¿qué pide Dios de ti? Es una palabra que no la podemos apropiar. ¿Qué le pide Dios a usted, hermano? ¿Qué me pide Dios a mí? Que le amemos y que andemos en sus caminos y que le obedezcamos. Y si estamos en ese camino de obediencia a Dios, hermanos, todo lo que Él tiene en su mano, Él lo ha prometido. Si se lo pedimos, Él nos lo da. Sí que sí. Aleluya. Pero muchas veces, quizás porque no le servimos a Dios como Él quiere, por eso muchas veces no tenemos la confianza de decirle al Señor, ayúdame. Echamos mano de otras cosas y por ahí nos vamos. Por último, purificar su adoración a Dios. Su adoración sería una profunda actitud de temor a Dios. De esto debemos aprender nosotros, a obedecer al Señor, hermanos. Porque Él ya hizo lo que iba a hacer para salvarnos y por eso hay que darle gracias. Ahora tenemos que estar con un corazón dispuesto para adorarle con todo nuestro corazón. Otra cosa, la adoración sería, o debe de ser, sin mezcla de costumbres paganas. ¿Sí? Había más bien salido, ¿de dónde? De un lugar de idolatría, de allá lo sacó el Señor. A usted y a mí, el Señor nos sacó de un lugar de perdición. ¿Sí o no? Y nos ha puesto en un camino que, en otras palabras, el Señor mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dijo el Señor. Entonces, hermanos, tenemos
que obedecer y que estar conscientes de que Dios en nuestra vida algo nos pide. ¿Qué le podríamos dar nosotros a Dios? Algo que le agradara. Pues ¿qué le damos? Si todo nos lo da Él, hermanos. Si yo digo, le voy a dar mi vida al Señor, Él me la dio. Si yo digo, como dijo David, de lo recibido de su mano, de eso le damos. Si Él no nos diera bendición de su mano, ¿qué le podríamos ofrecer? Entonces, hermanos, para servir al Señor, vamos a olvidarnos de nosotros mismos. Porque a nosotros mismos nosotros nos queremos mucho, ¿no es cierto? Sí, nos queremos a nosotros mismos. Pero, hermanos, el Señor dijo que el que trata de hallar la vida, la perderá. Pero el que pierde la vida por servirle a Él, la hallará. Entonces, hermanos, nuestro propósito debe de ser agradarle al Señor en obediencia con todo nuestro corazón. Las cosas materiales son indispensables, pero no son el todo. Las cosas materiales no nos sacan de apuros, hablando espiritualmente. Las cosas materiales pueden ayudarnos a ir al médico, pero aún los médicos no pueden hacer nada sin la voluntad de Dios. Yo me acuerdo cuando intervinieron a uno de mis hijos, que lo operaron, porque un riñón se le había explotado de consecuencia de que un camión lo presionó contra una camioneta. Y en esos años del 80 había llegado el doctor Lozano como ¿cómo se dice? Venía a hacer su trabajo en el hospital, muy joven. Y él operó. Me dijo, su hijo necesita operación urgente porque viene inflamándose. Y le dije yo, ¿y usted puede hacer la operación? Dijo él, sí. Después supe que no estaba capacitado para hacer esas operaciones, pero él lo hizo. Cuando salió de la operación, como a la 1 de la mañana, me llamó y me dice, ya operamos a su hijo. Se portó muy bien, pero ahora lo que falta, la última palabra, allá está arriba. Dios es el único que puede intervenir en librarlo de que no haya consecuencias, infecciones, ¿sí? Yo le dije, doctor, eso lo creo yo también. Usted fue un medio para operarlo, para extraer o en fin canalizar ese riñón, pero la última palabra la tiene, así es. Se fue. A los 10 días me lo dieron de alta. Hubo personas que me decían, saque a su niño de aquí porque aquí no le van a hacer nada, se le va a morir. El mismo doctor, compañero de él, el señor Maximino Corrales, el doctor, me dijo, tu hijo no te va a servir, va a crecer encorvado, no va a poder trabajar. Porque los conductos que le pusieron no dan de sí como lo ves
los conductos con que nacemos. Hermanos, yo le dije con todo mi corazón, le dije, la lengua se le haga chicharrón, porque yo creo en Dios. Yo no confío en el doctor, yo estoy creyendo en Dios. Llegó una persona y me dijo, sáquelo de aquí, porque aquí no le van a hacer nada. Yo le presto dinero, lléveselo a Monterrey. Yo le dije, mire hermana, de aquí el Señor me da a mi hijo en un cajón o me lo da caminando, pero de aquí ya no lo saco. A los 10 días me lo dieron de alta, hermanos. Al Señor la gloria. El otro hijo mío le iban a mochar la pierna aquí, pero no encontraron al anestesista. Me dicen, se lo tiene que llevar a Matamoros. Me lo llevé a Matamoros. Allá llegamos a las 2 de la tarde. A las 4:30 todavía oí el grito, yo desde allá donde estaba en la sala. Papá, me duele mucho, no me quieren inyectar. Como a las 4:30 lo metieron al quirófano. A las 11 de la noche salió el doctor. Preguntó por mí. Dijo, ya lo operamos. Dijo, no hubo necesidad de mocharle la pierna. ¿A quién se le debe de dar la honra y la gloria, hermanos? A Dios. Yo vine para cuidar al otro que estaba aquí internado. Otro día me fui y así anduve, hermanos. Aquel duró 1 mes, 15 días. Me lo dieron de alta con muletas, unos tornillos en su pierna. En marzo, eso fue en septiembre, en marzo lo llevé para que le quitaran los tornillos. Ya caminaba sin muletas y me lo entregaron sano, sin mocharle la pierna. Y yo le digo, hijo, tú tienes mucho por qué agradecerle a Dios. Él me abraza y dice, papá, yo tengo una deuda contigo. No, hijo, no se hizo nada más lo que Dios quiso que se hiciera contigo. Y Él fue el que hizo todo en una manera especial. Culmino con esto. Abraham enfrentó el desafío con decisiones correctas que fortalecieron su relación con Dios. Aleluya. Con esa experiencia, con ese milagro de Dios, Abraham confirma su confianza, su esperanza en el Dios todo verdadero. Tomemos las decisiones, eso ya es para nosotros, correctas, en los desafíos de la vida, de tal manera que nuestra relación con Dios se fortalezca, hermanos, aleluya. Cuando venga la prueba a nuestra vida, cuando venga la enfermedad, cuando venga la situación difícil, afiancémonos en las promesas de Dios y veremos los resultados. Y eso irá haciendo que su fe, que su confianza en Dios se fortalezca, hermanos. Y usted pueda decir lo que Cristo ha hecho, y ese es el testimonio que el mundo necesita saber para aceptar a Cristo como su Salvador. Hermanos, no esperemos a que haya un seminario, a que haya un lugar donde reunirse por 3 o 4 días para recibir alguna enseñanza. Hermanos, ya tenemos la experiencia, ya tenemos los resultados cuando han venido los momentos difíciles. Dios nos ayude, hermanos. Y usted que ya recibió de Dios respuestas maravillosas, alábele, sírvale con todo su corazón, hermanos. Póngase de pie y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude, hermanos, en nuestra vida diaria. Las cosas
que tengamos que sufrir o padecer no son más que pruebas que nos van a ayudar a acercarnos más a Dios. Padre bendito, en esta hora, Señor, gracias, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Ayúdanos como ayudaste a Abraham, Señor. Danos la fortaleza para sufrir los embates del enemigo, para fortalecernos en los momentos difíciles, Señor. Tu palabra dice, Señor, que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús, ayúdanos en una manera especial. A ti la honra, Señor, y la gloria, porque tú eres el único que te compadeces de nosotros. Por eso en esta tarde, Señor, muchas gracias. Tu palabra nos dice, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas los librará el Señor. Por esto te damos gracias, Señor. Por esto recibe nuestra adoración, recibe nuestra gratitud. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Señor, ayúdanos para confiar en ti, Señor, para estar seguros que eres el Dios que nos ama y que nosotros debemos de servirle con todo nuestro corazón. Ayuda a mis hermanos, mis hermanas también, Señor. Ayuda a mi hermano en el nombre de Cristo. Son muchos los males del justo, mas de todos ellos los librará el Señor. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Recibe nuestra gratitud, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, en este momento.